¿Música? Historia. ¿Por qué debería importarme? ¿Me puedes dar un resumen, por favor? ¿Puedes hablar en español más seguido? Esta y otras preguntas serán contestadas por la Diana, que te hará amar la historia de la música. Claro que quiero hablar más en español, pero pienso que nos ayuda a todos a hacerlo variado. El video de hoy lo pidió Braulio Sánchez. Un resumen de toda la historia. Concéntrate en 3 cosas: los compositores, cambios históricos de ese tiempo, las piezas básicas para conocer, y pon mi atención. La Edad Media. La música vivía en 2 mundos: la corte real, con trovadores y juglares, y la iglesia. En la iglesia fue donde la música evolucionó. Los monjes y sacerdotes tenían que aprenderse más de 1000 cantos de memoria porque no había cómo escribir la música. Ya aparecieron los neumas. Son prácticamente figurines, se escribían encima de la letra, les ayudaba a recordar las melodías. Funcionó por un rato. Era difícil de entender la distancia entre una bolita y la otra de cada neuma. Necesitaban algo más preciso. Primer nombre para recordar: Guido de Arezzo, un monje italiano, pedagogo musical, que puso los neumas en un pentagrama de 4 líneas, le puso nombres a las notas, inventó el solfeo con su mano y organizó coros escolares. Durante esos 1000 años, la música logró nombre, apellido y propósito de vida, porque ya había forma de escribir las notas, de escribir los ritmos. También pasó de ser monofonía, una sola línea melódica, a polifonía, varias líneas cantando juntas. Explicación de aquí arriba. Históricamente, la Edad Media terminó cuando se descubrió América y empieza el Renacimiento. Hay un acontecimiento que afectó la música increíblemente: la reformación de la Iglesia Católica. Después de todo el borlote que Martín Lutero hizo y de que fue excomulgado, la Iglesia Católica pensó, tal vez tenía razón en algunas cosas. Martín Lutero peleaba con locura de que la música tenía que tener letra que la gente entendiera, porque se cantaba en latín. La congregación debería cantar también. Y la música en general debería quizás ser solo un poco más simple. Se había vuelto tan atiborrada en las voces que a veces cada melodía tenía letra diferente. La solución más fácil: regresar la música a la monofonía, o sea, una sola línea. Pero algunos dicen que esto es leyenda, otros no. Apareció alguien que dijo: tengo la solución. Giovanni de Palestrina. La época barroca. Todo este atiborro de melodías pasó a ser parte de un género no tan famoso todavía: música instrumental. Sin embargo, en la gran ciudad de Venecia, que era como Las Vegas en aquel entonces, apareció un sacerdote pelirrojo, vanidoso e increíblemente talentoso, que le dio un salto a la música instrumental y a las orquestas: Antonio Vivaldi. Músico organista de Alemania, fue influenciado por él, ante el cual todos los demás nos quitamos el sombrero: Johann Sebastian Bach. ¿Qué hizo por la música? ¿Qué chihuahuas no hizo? Resumen, en alguien que merece como 4 videos. Su habilidad para componer y su virtuosismo en ello fue tal que solidificó la armonía que se conocía en ese entonces y la que ahora nosotros usamos. En este periodo, la música no para. Tiene demasiadas notas. Todas las melodías son independientes. Polifonía. Alcanzó el nivel máximo de increíble virtuosismo y exageración. La música vocal se quedó atrás. El ciudadano alemán y adoptado de Inglaterra, George Frederick Handel, aseguró su paso en la historia cuando le dio a la palabra aleluya un significado universal. Históricamente, esta es la época del absolutismo como forma de gobierno principal, que el rey decidía totalmente todo lo que se hacía en el gobierno. Sin embargo, al llegar al periodo clásico,
Los millennials del periodo clásico se dieron cuenta que quizás no era la mejor forma de hacer las cosas. Y todo este periodo de la iluminación hablaba de que la gente debería decidir por sí misma lo que quiere, que el gobierno debía servir a la gente y no la gente al rey. ¿Qué pasó con la música? Se volvió menos elitista, más gente empezó a conocer de música y nació la sala de concierto. La música es simple, tiene una estructura específica, una forma, y la parte más importante es la melodía. Y los tres grandes, Joseph Haydn, Mozart, Beethoven. Haydn es uno de los innovadores más importantes. Estipuló cómo debía escribirse la música en ese tiempo. Todas las formas y estructuras que ocupaban Mozart y Beethoven tomaron de Haydn. ¿Y qué puedo decir de Mozart? Un virtuoso y compositor, se le conoce como un innovador y un impulsor de la ópera. Beethoven. Ay, Madre Santa. Además de su virtuosismo como pianista, como compositor, lo que hizo por la música cambió la perspectiva de quién era el compositor. El cambio de su actitud de servidor público a viva y compositor fue la perfecta transición entre el periodo clásico y el romántico. Durante el periodo romántico, los compositores se volvieron los héroes, grandes personas incomprendidas con un talento que sobrepasaba sus propios cuerpos y eran enfermizos y depresivos, pero siempre con algo nuevo para sorprendernos. Liszt, Chopin, Wagner, Verdi, Tchaikovsky, Mendelssohn, Schubert, Brahms, demasiados. El periodo romántico se rompieron varios tabús y la gente empezó a hablar de la muerte, de lo sobrenatural, fantasmas, el infierno, y todos los compositores intentaron mostrar esas ideas en su música. Una no muy conocida que influyó a la mayoría de ellos fue escrita por un francés, Héctor Berlioz, la Sinfonía Fantástica. La música se volvió más descriptiva. Siempre tenía que ver con una historia, un poema, una persona que se quería representar. Todas las revoluciones de tantos países, Francia, México, la revolución industrial. La música no fuera solamente un escape, sino una descripción de su ideología, parte de su propia revolución. El periodo moderno vuelve más controversial y con más detalles que omitir, lo siento. Todas las guerras, conflictos entre países también afectaron la música. Alemania, que causó tantos problemas el siglo pasado, se ganó muchos enemigos, incluso en la música. Muchos trataron de ver, ¿qué está haciendo Alemania? Ok, hagamos lo opuesto. Cada país quería tener su propio sonido. Y aunque este movimiento nacionalista empezó en el periodo romántico, se hizo muy fuerte y muy intenso en el siglo pasado. Francia tenía a Debussy, Charles Ives, Bela Bartók, Stravinsky. México tenía a Manuel M. Ponce, tema para otro video. Incluso Alemania, en sus años más difíciles, tenía su propia música propaganda. Si te dijera que el rock y el pop son tataranietos de la música de Mozart, tal vez suena lógico, pero quiero que te lo creas. Para principios del siglo pasado había ya tantos géneros y tanta gente haciendo música a su propia manera para expresar todo lo que estaba pasando en el mundo, que ya no solo era música, sino que música jazz, música de concierto, rock and roll, de cabaret, salsa, hasta llegar al pop, electrónica, el reggaetón, bachata, etcétera, etcétera. Para terminar, quiero que mires más de cerca una
1, la música pasó de ser exclusiva de los ricos y poderosos a ser un derecho de todos. Eso tardó tanto tiempo que valdría la pena saber cómo fue que pasó. No tomes por obvio la música que tienes en tu celular. Pasaron muchísimas cosas para que tuvieras la libertad de escuchar, de hacer un cover o de criticar la música y decir cuál es mejor y cuál no. Y la segunda, la música siempre va a contar también la historia del mundo. Y fin. Dime qué piensas, por favor, escribe. Y nuestro trato, en español o en inglés. Yo hago la parte difícil, la lectura y todo el video, y tú le das like, te suscribes y lo compartes para que yo pueda seguir haciendo esto, que lo haré. Bye.